Ok, chicos, vamos a ver pues lo que es la introducción a la materia de redes de dos puertos. Eh, y bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con una idea primeramente sobre contestar esta serie de preguntas para irnos familiarizando con la necesidad de entender pues precisamente cómo es que en electrónica tenemos pues configurados diferentes sistemas tanto para aplicaciones electrónicas, aplicaciones de comunicaciones, aplicaciones de sistemas digitales, aplicaciones para sistemas de control, de potencia y bueno. Como hemos visto, pues todo se puede referenciar a sistemas que tienen que realizar una función. Y bueno, para ello nos vamos a volver a recordar un poco qué son los elementos pasivos, los elementos activos y bueno, eh, no olvidar ciertas características que tienen estos componentes y cómo es que se va mezclando para diferentes aplicaciones. Y vamos a recordar también un poco, pues lo vieron en el semestre anterior, la cuestión de los sistemas controlados ya como aplicaciones. En este momento los vamos a volver a retomar un poco más a fondo. Eh, y vamos a ver también cuáles son los tipos, sus características principalmente. Y bueno, prácticamente también vamos a ver la cuestión de, pues la cuestión de las fuentes, ¿no? Ya la comenté, características principales y cómo se van a emplear. Bueno, vamos a comenzar. Prácticamente recordaremos que un circuito eléctrico formalmente, pues bueno, es la interconexión de diferentes dispositivos con el fin de aprovechar la circulación de corriente a través de ellos. ¿Vale? Y bueno, prácticamente en la presentación anterior podemos observar que realmente, pues bueno, tengo una carga, que en este caso es un, un sistema que se ilumina. Posteriormente, para que se ilumine, pues necesito una fuente de polarización. Esos son los elementos en realidad y las cuestiones de interconexión. Para su análisis vamos a hacer una representación, en esencia lo que conocemos como un esquema. ¿Vale? Tenemos un esquema que nos permite hacer prácticamente pues una representación pictórica del elemento como tal. Ya vieron la batería, lo que es la lámpara o el foco, ¿sí? Y también tenemos su representación en un diagrama eléctrico. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que de la vida real lo puedo emplear para su análisis, pues en una representación eléctrica o electrónica, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer su análisis? Pues bueno, vamos a hacerlo a través también de un modelo. Este modelo nos va a permitir representar el comportamiento de los componentes, ¿no? En este caso, pues bueno, tengo una circulación de corriente que va a provocar que se ilumine esta lámpara o este foco y pues bueno, vamos a determinarlo por este esquema que es la fuente de voltaje o la fuente de polarización que va a provocar con esta carga una circulación de corriente y por ende pues se va a iluminar. Entonces puedo sustituir la lámpara como la carga, un elemento resistivo, las conexiones de cable por líneas de conexión y la batería pues por un símbolo que lo represente. ¿Sale? A eso le vamos a llamar un modelo. También puedo representar el modelo o el esquema o el circuito del componente pues físicamente por el elemento. Bueno, en este caso es una resistencia, pero la resistencia o el resistor, mejor dicho, el resistor que tiene una resistencia, pues también lo podemos conocer como una función de transferencia y esto está más relacionado con lo que es la acción o el fenómeno que va a provocar a la circulación de corriente. En este caso recordaremos que el resistor pues tiene
una función de transferencia que está en relación a el propio valor resistivo y la corriente. ¿Vale? Entonces a esto prácticamente también le llamamos función de transferencia o modelo matemático. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué quiere decir entonces? Pues bueno, que yo tengo los elementos y por ende voy a recordar qué sucede con los pasivos y con los activos. Ok, vamos a recordar qué sucede con los activos y con los pasivos. Bueno, recordaremos que los elementos pasivos, pues en esencia son todos aquellos que van a absorber o recibir energía, en este caso eléctrica, y la van a disipar en calor o la van a almacenar. ¿Sí? Los elementos activos, pues prácticamente son aquellos que nos van a proporcionar esa energía, que se va a transformar en calor o que se va a almacenar de alguna manera. ¿Vale? Entonces, de ahí reciben el nombre de activos y pasivos, ¿verdad? Bueno, prácticamente tenemos entonces que los elementos pasivos, pues los que, ay, perdón, disculpen, los que vamos a estar utilizando, pues prácticamente los conocemos como el resistor, el capacitor y el inductor, ¿vale? En este caso, ambos, bueno, los tres vamos a tener la característica que van a disipar también calor, pero en el caso del capacitor y del inductor, pues bueno, su principal función es almacenar, almacenar el voltaje o almacenarlo en forma de corriente. Aquí también existe el campo eléctrico, no lo vamos a considerar en este momento como una característica eléctrica, más bien es una característica magnética que tienen los inductores, pero bueno, eso lo contemplaremos en otros temas y lo reforzaremos en otros semestres. Mientras que los activos, pues bueno, principalmente pues van a ser nuestras fuentes de energía, ¿verdad? Que van a ser tanto dependientes como independientes, ¿vale? Y también tenemos otro elemento que lo vamos a reconocer como de interconexión, que en este caso pues van a ser todos aquellos cables que los conocemos de manera cotidiana, pero pues bueno, van a ser nuestros conductores, ¿no? Van a ser nuestros elementos de interconexión, puede ser una pista, puede ser el cable banana, puede ser, no sé, como lo quieran interpretar, el caimán, ¿no? Todos esos dispositivos junto con el interruptor, ¿sale? Lo vamos a conocer de manera ideal, ¿no? En dado caso que se requiera, pues bueno, podemos también hasta cierto momento modelar cuánta resistencia puede tener una longitud de pista o los cables, ¿no? Han escuchado por ahí también que ciertas interconexiones pues deben de respetar en esencia pues longitudes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, hablando de los circuitos, ya formalmente de los activos, pues bueno, vamos a tener las fuentes independientes de las fuentes dependientes. En esencia, pues el nombre prácticamente nos dice, pues ya nos va a dar una idea de qué estamos refiriéndonos, ¿no? La fuente independiente, pues es aquella que nos va a proporcionar tanto una tensión como una corriente, voltaje, intensidad, como lo quieran ver, y de manera independiente. Un ejemplo muy sencillo puede ser una batería. La batería, pues bueno, en esencia nos va a proporcionar un voltaje y una corriente de manera constante, por decirlo así. Sabemos que va a haber un desgaste, pero bueno, lo vamos a determinar como de manera ideal, pues nos va a proporcionar un voltaje y una corriente, pudiéramos decirlo hasta cierto punto, indistintamente del valor de la carga, aunque ya hemos estudiado en teoría de circuitos que pues, eso va a provocar que se descargue más rápido o se descargue menos rápido, ¿no? Pero en esencia eso es, ¿no? Una fuente independiente. No nos vamos a meter en el rollo de que en realidad depende de una fusión química. No nos vamos a meter tanto en detalle ahí, lo vamos a determinar simplemente como el uso. En las fuentes dependientes, bueno, como su nombre bien lo refiere, va a depender ese voltaje y esa corriente, pues van a depender de otra situación, ¿vale? Van a depender de ciertas condiciones eléctricamente hablando,
para que el voltaje o la corriente pues se pueda ya sea generar o proporcionar. Y bueno, prácticamente lo vamos a identificar, como ya lo hemos visto, con dos terminales, lo que conocemos como el polo positivo, el polo negativo, y bueno, vamos a sugerir que la señal se va a proporcionar, ¿verdad? Bueno, en este caso, la fuente independiente también es llamada o no controlada, ¿sale? ¿Vale? O sea, se va a proporcionar de manera, vamos a decirlo, de manera natural, ¿no? Esa señal o esa energía, ¿verdad? Y bueno, como lo vimos anteriormente en esta misma presentación, pues tengo un esquema o tengo un modelo, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente la fuente independiente la conocemos como fuente de voltaje y podemos observar la representación. Pues tengo un polo positivo, un polo negativo, si es una fuente de corriente alterna y si es una fuente de corriente directa, pues bueno, igual, ¿verdad? Vale. Tengo la misma representación para la fuente de corriente. Si nos damos cuenta, pues prácticamente es nuevamente la I de intensidad y el símbolo del círculo que nos representa una corriente alterna y el sentido de la corriente. Hablando de intensidad. Igual. Y bueno, ahora vamos a ver la otra parte o su contraparte, que es una fuente dependiente o controlada. Pues prácticamente estamos hablando que ahora la intensidad de corriente o la magnitud del voltaje pues van a depender o van a ser controladas precisamente por una señal a la entrada, principalmente, tanto de voltaje como de corriente. ¿Saben? Entonces por eso se llaman dependientes. Y pues prácticamente, nuevamente, su modelo o su representación, pues la vamos a conocer por el símbolo de un rombo. ¿Sí? Si lo queremos identificar como un rombo, tenemos otra vez polo positivo y polo negativo. Y prácticamente una fuente dependiente de intensidad o de corriente, nuevamente el rombo. ¿Sale? Con esto nos vamos a dar una idea que en las terminales de salida o en estas terminales, pues vamos a tener la forma en la que tanto corriente como voltaje, pero que van a depender de otra señal de entrada. Bueno, ahora, ¿cuántos tipos de fuentes o cuántos tipos de configuraciones podemos tener en las fuentes, verdad? Esto va a ser importante para comenzar a familiarizarnos en próximos semestres, principalmente cuando trabajemos modelos en aplicaciones, pues bueno, es saber identificarlas. Prácticamente tenemos lo que es la fuente controlada por voltaje, que quiere decir que vamos a tener voltaje a la salida, pero va a ser controlado por voltaje. Y aquí en el esquema lo podemos ver, ¿verdad? Estos son los bornes de salida y me dice que voy a tener voltaje, pero este voltaje, tener este símbolo, me indica que está controlado por un voltaje de entrada. Lo primero que podemos observar es que no hay una conexión directa, ¿vale? Esta conexión no es directa, ya sabemos que algo va a suceder en la interconexión, algo van a estar viendo en paralelo con esta materia en electrónica. Cuando vean los sistemas híbridos, pues bueno, vamos a ir de la mano y pues prácticamente podemos decir que el voltaje de salida va a tener una representación del voltaje de entrada. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Nos dice que micro o mu es la relación que hay del voltaje de salida con respecto a el voltaje de entrada. Y esto es una relación de ganancia. Aquí le podemos llamar que hay una ganancia, ¿sale? Hay una proporción. Esa proporción pues puede hacer que aumente el voltaje o puede hacer que disminuya el voltaje, según si está en una relación de mayor a 1 o menor a 1, o puede ser un acoplador, ¿verdad? Puede ser de 1 a 1. Bueno, prácticamente lo que podemos determinar aquí es que el voltaje de entrada va a ser la variable de control para que la salida tenga voltaje. Vamos a ver otra configuración. Prácticamente podemos tener entonces una fuente de voltaje controlada por corriente. Si se dan cuenta, a la salida nuevamente tengo
mi fuente de voltaje, pero ahora me dice que va a ser controlado por corriente. Ok, quiere decir que ahora aquí va a circular corriente y entonces a la salida voy a tener voltaje. Si observamos ahora la relación, ya no es una proporción adimensional, ¿verdad? Ya tiene una dimensión. Una dimensión o unas unidades, como lo queramos ver, ¿no? Tenemos la señal de salida que es voltaje y la señal de entrada que es corriente, y por ende tenemos voltaje ampere, ¿verdad? Y esto lo conocemos también como ohms. Entonces su función de transferencia está relacionada con ohms, como una resistencia, ¿sí? Podemos decir que entonces es un convertidor, convierte corriente de entrada, lo convierte a voltaje de salida. Y también lo podemos conocer como voltaje controlado por corriente. Bueno, ahora ¿qué sucede? Pues podemos tener la otra función, ¿verdad? A la salida puedo tener corriente controlada por voltaje. Quiere decir que yo puedo controlar la intensidad de corriente en relación a voltaje. Y aquí podemos observar su relación de conversión o relación de transferencia o relación de transconductancia. En este caso es corriente de salida con respecto al voltaje de entrada. Si recordarán es ampere volt y esto lo conocemos como Siemens. Su unidad son Siemens y sabemos que es una conductancia. Que en teoría de circuito nos enseñaron que es el inverso de la resistencia. Prácticamente así podemos tratarla, ¿sale? Y por último, pues bueno, tenemos la configuración de corriente de salida controlada por corriente. Prácticamente podemos decir que es un amplificador de corriente, un atenuador de corriente o un acoplador de corriente. Si podemos observar, ahora beta es la relación que hay de corriente de salida con respecto a corriente de entrada y nuevamente es una proporción adimensional, ¿verdad? Bueno, aquí como un pequeño resumen podemos observar que mu y beta pues prácticamente son condiciones adimensionales y por lo tanto hay que ir recordando que nos dan una idea de un acondicionamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que prácticamente tenemos un acondicionamiento de voltaje y de corriente, mientras que R y G nos van a recordar que son dimensiones de ohms y de Siemens. Ok, entonces tenemos unidades de resistencia y conductancia. Mientras que aquí arriba, en mu y beta, tenemos adimensionales que relacionan puro voltaje o pura corriente. Entonces podemos recordar que las unidades de ohms y de resistencia, de Siemens, perdón, nos hacen referencia a la resistencia y a la conductancia. ¿Saben? Por lo tanto, vamos a considerarlos este tipo de fuentes o este tipo de convertidores, de alguna manera también nombrarlos, se llaman de transresistencia y transconductancia. Por lo tanto, recordamos que el prefijo trans es prácticamente conversión o transformación. ¿Vale? Entonces, bueno. Prácticamente, como nos dicen, estos 4 parámetros nos van a indicar en relación a cada una de las configuraciones, pues cuál es la proporción de variable de control, ¿vale? O sea, cuánta corriente voy a tener a la salida en relación a corriente de entrada, o viceversa en voltaje y según la relación de la variable de entrada. Entonces, bueno, si hablamos de fuentes independientes, para llegar a la parte final del video de esta explicación, pues tenemos en esencia pues, el ejemplo de la batería, un generador, ¿no? Un generador que igual no nos vamos a meter tanto en el rollo de que, bueno, es que sí es cierto, convierte el movimiento mecánico, pues sí, sí es cierto, depende de eso, pero lo vamos a contemplar como una fuente eléctrica que no depende de otra variable, eléctricamente hablando, ¿sale? Acá pues sí depende de la química del movimiento. Y esto es una fuente de laboratorio, ¿eh? La vamos a considerar también como una fuente independiente. Tampoco nos vamos a meter en el rollo de que, oye, profe, es que depende de la corriente alterna. Sí, cierto, para la transformación, pero vamos a considerarla que la parte toda electrónica con la que está hecha, lo vamos a considerar como si fuera un elemento independiente. Perdón. Bueno, ¿y ahora qué sucede con las fuentes dependientes de manera ideal? ¿Sale?
Entonces, bueno, ustedes ya han manejado algunos dispositivos que los podemos considerar, podemos meter a estudio o someter a estudio como un equivalente o como un modelo, como fuente independiente. En el caso del semestre anterior, inmediato, que fue tercero, ustedes utilizaron transistores en sus dos versiones, BJT y transistores FET, en los cuales nos explicaron que el BJT pues, se controla la corriente de base, se controla la corriente de colector en relación a la corriente de base, y en el FET pues podemos controlar la corriente de colector en relación a un voltaje a la entrada. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tenemos una fuente de corriente controlada por voltaje o por corriente, ¿no? Prácticamente vieron algunas aplicaciones con los operacionales. Hasta este momento no han hecho una definición como tal, lo vamos a hacer en el siguiente semestre inmediato, pero bueno, en quinto van ustedes a practicar tanto en electrónica como en teoría de circuitos, el operacional como un dispositivo que nos permite precisamente poder hacer, además de operaciones en el ambiente analógico, como sumas, restas y todo lo demás, pues lo vamos a estudiar como una caja negra, como un cuadripolo, como redes de dos puertos, como un sistema híbrido que nos permite, pues, en esencia, modelarlo de maneras distintas. ¿Sale? Prácticamente las cuatro formas que hemos explicado de las fuentes dependientes lo podemos lograr con el operacional. ¿Sale? Y otros dispositivos como pueden ser los reguladores, que también ya los manejaron en su fuente, pues bueno, podemos tener reguladores y demás circuitos. ¿Podemos tener más circuitos complejos? Pues claro, vamos a poder, entre más vayamos avanzando en la carrera, vamos a conocer otros sistemas o componentes más complejos, que les vamos a llamar prácticamente híbridos o dispositivos totalmente digitales, analógicos, que también al final de cuentas funcionarían en su modelo como elementos dependientes. ¿Sale? Y bueno, con esto, este video introductorio, pues bueno, damos como una revisión rápida pero concisa. Obviamente lo estamos ampliando en clases, pero para que lo tengan como refuerzo. ¿Vale? Cualquier pregunta lo pueden seguir haciendo aquí en el canal, o lo podemos hacer en sesión en presencial. Bueno, muchas gracias.